Gracias. Ahí. Estamos emitiendo en YouTube ahora. Perfecto. Pues toda la introducción, que estaba tan nerviosa, nos la hemos ahorrado. Hola, Robert. Gracias. Muchísimas gracias. Mercurio retrógrado, pero bueno, que está bien. Total. Muchísimas gracias, Robert. Lo que es la veteranía, que es un grado. Estaba demasiado nerviosa y no le he dado al clic de transmitir en directo. Bueno, entonces empezamos así como más a saco. Bueno, pues como decías en la introducción que ha quedado omitida, a ver si conseguimos escuchar todo esto con la inocencia de un niño, con el espíritu abierto, porque vamos a hablar de muchas cosas. Bueno, y también vais a hablar vosotras de muchas cosas, especialmente de OPTT y ley natural, que para eso sois las expertas, y a ver si os puedo complementar un poco dentro de mi perspectiva astrológica para acompasar y hacer una buena orquesta entre los cuatro. Gracias. Genial. Bueno, nosotras somos tres mujeres guerreras que te hemos hecho caso, que te hemos escuchado tanto que nos pusimos a actuar. Y entonces como tú que un día dijiste que eras un pedacito de la fuente encantado de haberse separado de ella, nosotros también nos consideramos ese pedacito de la fuente y también nos hemos creído que somos parte de esa fuente. Y con esa confianza y con esa fe nos hemos enfrentado a este sistema de control. Y ese es el primer paso para luego poder desarrollar lo que hemos venido a desarrollar, porque si no, no se trata solo de una documentación, se trata de poner la ley natural al servicio del ser, porque somos ese pedazo de la fuente. Y para eso mi amiga y compañera Guada sabe un montón y nos va a dar paso a lo que es la ley natural. Y a ver, gracias. Para ¿verdad? compartir de la ley natural, me baso en la experiencia de lo que venimos caminando juntas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal, ¿okay? Y no al revés, la ley natural afirma el hecho de la existencia de un Dios creador, una verdad absoluta que está por encima de todo, que mantiene un orden de la creación, mantiene un orden del universo, ¿no? Basado en los principios naturales y leyes universales, ¿qué son estas? Son las que aplicamos intuitivamente cuando necesitamos decidir entre lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo. Son las bases sólidas que nos permiten actuar realmente en cumplir una de las leyes principales de la ley natural, que es el no hacer un daño al otro, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, está claro que hace falta llegar a un nivel de conciencia en el ser para poder actuar en consecuencia con estas bases tan sólidas, ¿no? Que nos permitirían una realidad más justa. Entonces, dicho esto, Robert, ¿vos creés que todo lo que nos está pasando, todas las activaciones energéticas que estamos viviendo y situación mundial, podrían ser unas claras señales de que estamos llegando a ese estado de conciencia necesario para crear una nueva realidad basada en leyes naturales y universales, ¿no? Más justas para todos? ¿Ves esa posibilidad a corto plazo? Entendamos que toda la presión que hemos recibido, de hecho, como se ha ido acrecentando y globalizando, ya no tenemos el fantasioso refugio de irnos a un país con leyes más justas, porque hemos visto que todo es global, así que urge crear una respuesta global, y esa presión y esa penalización del sistema nos lleva a reflexionar más profundamente sobre los principios de ley natural. O sea, es decir, nos ha ayudado que el sistema se quite la careta precisamente para acelerar una respuesta de carácter mucho más global y mucho más simple. Porque si este monstruo, este mastodonte, este leviatán que es el sistema, que no lo controla todo, pero lo pretende, lo abarca todo, lo vigila todo e intenta atraparlo y controlarlo todo, pues eso nos obliga, nos presiona y nos fuerza a encontrar grieta, a encontrar salida o incluso a reformularlos. Cuestiones tan básicas como realmente somos libres, somos soberanos, decidimos, este pacto social es legítimo o viene viciado, es simplemente coactivo el gobierno, porque claro, todo el sistema que recibimos lo escogemos o simplemente lo toleramos porque no nos atrevemos a enfrentarnos. Porque no parece que sea una elección libre y razonada la que decimos, mira, me parece este sistema porque me gusta. No, es simplemente porque no me atrevo a enfrentarme a él, porque no me atrevo a rebotarme contra lo que considero injusto, con lo cual ahí hay una coacción de manual. Entonces, todo el despertar espiritual y también toda la presión del sistema contribuyen y acelera a que poco a poco se vaya haciendo cada día más
probable la posibilidad de que se pueda implementar una ley natural, de que ésta sea conocida y que sea aplicada, porque a mi entender cuesta simplificarla, cuesta entenderla y cuesta aplicarla, pero para eso tenéis que estar los pioneros, los primeros que la habéis experimentado, conocido y puesto a prueba, para luego poder simplificar la información y dar las consignas a los siguientes que vendrán después. Claro. Y dicho esto, Robert, ¿vos crees que ¿no? Justamente la ley natural va en contra del sistema creado, de supuesto poder, que está basado en leyes impositivas, ¿no? Entonces, ¿cabe la posibilidad de por ahí pulir el sistema ya creado, modificarlo, mover las fichas como para hacerlo con estas bases y que sea más justo? O luego de lo que venimos caminando con las chicas, o sea, enterándonos, porque la ley natural nos lleva a entender el fraude de la creación de la ficción y un montón de procesos que confirman de que fuimos esclavizados, de hecho, desde el momento de nacimiento. Entonces, dicho esto, ¿hay una posibilidad de modificar lo ya creado para que no sea tan caótico y hacerlo más justo? ¿O vos creés que todo pinta a que va a ser un borrón, cuenta nueva, y empezar con bases sólidas desde estos principios, ¿no? Que nos rigen a nosotros como seres eternos que somos dentro de este avatar humano, ¿no? A efectos prácticos es parecido, tanto si hay una reforma como si no, pero por el argumento siguiente. Si se reforma es borrando un 95% de lo que hay. Entonces sería casi como empezar de cero. ¿Por qué? Porque algunos puntos rescatables, algunos derechos humanos o básicos universales, pues son rescatables. Algunos principios organizativos son sensatos. Algunas leyes básicas son perfectamente válidas. El problema es todo el entramado que hay detrás, todas las excusas, todas las enmiendas, todas las letras pequeñas y sobre todo toda la inaplicación real de los principios o del espíritu de la justicia. O sea, el gran problema que tenemos a nivel legal es que no se respeta el espíritu de las leyes. O sea, el espíritu es vamos a hacer una ley para proteger al ciudadano, por lo menos eso es lo que dicta la ley en su gestación, en su génesis. Vamos a intentar que los castigos sean totalmente proporcionales al daño causado, que se busque primero reparar. O sea, el espíritu de la ley no está del todo mal en la mayoría de cuestiones. El problema es la letra y la aplicación. Entonces, claro, en la práctica hay que borrar tantas cosas que en la práctica es casi muy parecido a empezar de cero. Claro. Sí. Sí. Y más si vamos más profundo a esto de que a Marian lo puedes explayar de, claro, a nosotros nos resuena luego de todo lo que venimos actuando y más que hemos puesto a prueba el sistema, ¿no? De que fue tanto el fraude realizado capa por capa, porque de hecho es desde el momento en que nacemos, que hay que empezar de cero. Entonces, para entender mismo la aplicabilidad y viabilidad de usar la ley natural es necesario integrar lo que han hecho con nosotros, ¿no? Nos han convertido en una corporación, lo cual es contrario a nuestra naturaleza de lo que somos. Y Marian nos puede explayar un poquito más respecto al fraude de la ficción, ¿no? Para poder ver por qué hemos decidido actuar desde este lugar y plantarnos desde el estatus de mujeres y hombres vivos. Claro, es muy importante saber cuál es el fraude que hay sobre nosotros desde el momento de nacimiento para que eso te genere las ganas de ser libre. Ser libre trae una responsabilidad. Y esa es la pregunta que yo quería hacerte, Robert. Si ves que si va a surgir esas ganas en la gente, ¿sí?, de querer ser libres, de no consentir más lo que está haciendo el sistema con nosotros, si va a haber un cambio así drástico en la conciencia, en las masas, digamos, para que quieran ponerse a investigar todo esto. Claro, porque parece que sea un cuento chino. Claro, porque cuando vos te pones y empezás a investigar, o sea, muchas veces nos pasa que cuando hablas con alguien que no entiende, te dice, no, pero para ser soberano te tenés que ir a vivir al medio del monte. No es así. Cuando vos vas descubriendo cómo han hecho el fraude hacia nosotros, no te tenés que ir a vivir a ningún medio del monte. Lo que tenés que es decirle basta al sistema, no consiento más. Y OPPT tiene todas esas herramientas necesarias para esta transición, para decirle al sistema, no, eso no es así. Y el sistema por aquiescencia silenciosa
te da la razón, porque nunca te contesta a las preguntas que tú le haces. El sistema sigue coaccionando, él evidentemente nunca para, pero no te contesta, porque nosotros le hacemos unas preguntas directas al sistema, y el sistema, como sabe lo que hay, no contesta. Pero lo que nos llevó a nosotras a realmente lograr, o sea, pues nuestras bases son la ley natural, pues somos hombres y mujeres vivos, pero nos ha quedado claro luego del fraude que han cometido de que todo lo que sostiene el sistema de supuesto control, que está basado supuestamente en leyes impositivas, en realidad es todo comercio. Y por eso mismo cuando uno se planta y busca un abogado y busca las formas que la misma ley impositiva te da para supuestamente defenderte, no llegas a nada y quedas en un loop que no resuelve, porque lo que rige por detrás, y es lo que ellos saben usar y lo que abstienen la información de que sepamos la verdad, es que son todos corporaciones. Han convertido a los seres en corporaciones por medio del fraude del certificado de nacimiento, y mismo así hemos logrado dar, luego de 3 años de accionar, con las leyes que corroboran fehacientemente que los países fueron convertidos, de hecho, en corporaciones. Y nosotros, la población, estamos siendo utilizados como capital humano, una garantía para los préstamos que este 1% hacen entre ellos para sus grandes negocios, ¿no? Entonces... Y la oportunidad que nos da OPPT es que, y se puede corroborar, los países o corporaciones, que esa sería realmente el Estado que tiene un país, están embargados. Entonces, sabiendo cómo usar, esto es largo y no lo podemos explicar en este vivo, ¿no? Sabiendo cómo usar estas herramientas, uno puede decirle al sistema, no consiento, vos no tenés jurisdicción sobre mí, porque empezamos a estar en otra jurisdicción. Y ese juego lo venimos haciendo abriendo camino desde hace más de 3 años, un montón de seres que, bueno, como en tantos vivos has dicho, cada uno pone una semillita en un lugar. A nosotros nos tocó este. Es importante saber que se puede hacer algo, ¿no? Sí, sí. El sistema nos hizo creer que estamos sometidos, de que somos inútiles, de que necesitamos esta figura de paterna todo el tiempo diciéndonos qué tenemos que hacer. Pero realmente si uno sale de la ignorancia, empieza a buscar su verdad, no se queda con lo que dice el sistema, que gracias a todo lo que pasó mundialmente, queda claro que mienten, es todo un show. Ahí te das cuenta, empezás a encontrar esa verdad que para uno puede ser absoluta, ¿no? Y luchar por eso, y más cuando tenés encima evidencia fehaciente de que no estamos hablando de conspiraciones, estos son hechos. El que perpetuaron un sistema fraudulento de esclavitud sobre toda la población mundial es un hecho. Y la forma en la que están actuando y cómo nos tratan, y el hecho de que uno tiene un hijo y que un supuesto Estado pueda venir a quitarte a tu hijo si no cumplís ciertos requisitos, dice un montón. ¿Qué está pasando por detrás? ¿Qué es lo que pasó por detrás para que venga una entidad y te pueda quitar a tu hijo, ¿no? Hay algo ahí que se hizo por detrás, sin conocimiento de los seres, ¿no? Que sostiene este sistema de esclavitud, y que hace falta que lo sepamos para poder plantarnos, y se puede plantar. Es mentira que si el sistema viene a coaccionarte, uno no puede hacer algo. Uno tiene en su derecho la capacidad de poder hacer algo, informarse y pedir una explicación, o aunque sea que se refute lo que uno está demostrando, ¿no? Con hechos. Bueno, hablábamos un poco de si podría darse un despertar masivo al respecto. Yo en lo masivo dudo que se dé a corto plazo, porque la mayoría de la gente está demasiado aletargada, y en todo caso podríamos aspirar a que la minoría más despierta, o como queremos llamarlo, sí que empiece a comprender, especialmente a partir de este mes de enero, a partir del 21 de enero, cuando entra Plutón en Acuario, es ideal para que esta temática en específico empiece a hacerse mucho más conocida por la mayoría, que también se simplifique y se divulgue, porque claro, con Plutón en Acuario hay que conseguir simplificar información que es compleja. Entonces, todo este fraude que se ha hecho con muchas capas es algo complicado de entender, surgen muchas dudas, y sobre todo, la mayoría de las personas viven muy tuteladas, pero ya no solo a nivel de Estado, es que a nivel intelectual, a nivel de dar cada paso, necesita que alguien le esté guiando. Y ahora, ¿qué tengo que hacer en el punto 1? Y si me pasa esto, ¿qué hago? Y si me pasa lo otro, ¿qué pasa? Uy, ya me estoy agobiando.
Claro, la emancipación intelectual es básica para poder aplicar esos principios. Entonces, yo intuyo un camino medio largo para poder desarrollarlo. Es buen momento para hacerlo, para amplificarlo y para potenciarlo, pero sabiendo que la gente, la mayoría, está apoyada perdida. O sea, es que... No obstante, en todos estos años que ya llevamos haciéndolo, nosotros hemos observado que, si bien también pudimos integrarlo, y lo seguimos integrando, ¿no? De otra forma, cada vez nos es más fácil explicarlo, y hacer, como vos decís ahí, los pasos para, nosotros lo llamamos autodeterminarse, también se han simplificado, también están más fácil y más accesibles, porque empieza a generarse como una, podríamos decir, una conciencia más colectiva sobre el tema. Ya yo en el invierno hice un cortito, un reel, por un tema que hubo aquí en una provincia, con un niñito que cuando nació, y expliqué cómo podría haber sido desde OPPT o desde la soberanía, y impresionante la cantidad de gente que lo entendió con un reel de 2 minutos o 1 minuto y medio. Pero yo también diría, Mariana, que depende también del miedo que tenga cada uno. Trabajarse el miedo, porque creo que es lo que hemos venido haciendo nosotras también. Y eso es un trabajo personal de cada día, porque el sistema y todos los inputs, todo el mundo, tu familia, tu trabajo, todo, lo primero que hay es miedo. Y tú tienes que trabajar ese miedo. Y cada vez que viene una coacción del sistema, también. Entonces es un poco ese trabajo del cual nos has hablado muchas veces, Robert, ¿no? ¿Cómo hacer para trabajar ese miedo y ese empoderamiento? Y quizá pasa también por sentirse que somos muy poderosos, que somos realmente los creadores de la realidad. ¿Es así, Robert? Ese es el camino, porque, insisto, claro, cuando hay una disonancia cognitiva, como trasfondo siempre hay miedo. O sea, cuando vemos que la gente no quiere ni entrar en el tema, es porque le da miedo, porque tiene miedo a las consecuencias que puede haber, a quedarse acorralado, solo, sin saber cómo reaccionar, a perder, no sé, pues pensar, te pierdo el dinero que tengo en el banco, me embargan la casa, me bloquean la nómina. Eso es lo primero que va a pensar una persona normal. Entonces, si se le dan herramientas para evitar ese tipo de situaciones o responder adecuadamente ante ello, probablemente ya se sienta un poco más poderoso. Pero primero, para evitar el miedo, tiene que haber conocimiento. Un conocimiento de calidad, un conocimiento operativo y sobre todo, y esa es la parte que también nos concierne a vosotras y a todo el que está en primera línea, que es dar ejemplo. Porque si ves que a otro le sale y le sale bien, entonces tú ya tienes un conocimiento cierto de que es posible. Si ves a alguien haciendo un triple salto mortal, dices, bueno, alguien lo ha hecho. Ya por lo menos no es un mito, no es una fantasía como cuando dice que hay yogis que levitan y mi primo lo vio. Digo, ya, va, pero muéstrame una foto o enséñamelo, quiero ver cómo levita. Si tú ves a alguien haciéndolo y consiguiéndolo y además te lo explica, es más fácil que se genere una rueda de confianza. Lo mismo que si es el primo del sobrino que tiene ley natural y que él lo lleva, digo, ya sí, pero no quiero que sea un tipo extraordinariamente valiente y lúcido, el único que lo hace, sino quiero que en el fondo muchas personas sean capaces de hacerlo, de aplicarlo, de entenderlo, para que luego se cree un efecto propagación. Eso es Plutón en Acuario y seguramente a partir de Júpiter en Géminis, que es a partir de junio, eso todavía será más fácil, cualquier tipo de propagación comunicativa de cualquier teoría y en este caso o de cualquier forma de accionar contra el sistema. Y diría que además la fecha alrededor del 20 de abril es ideal para que estas propuestas de soberanía y autodeterminación cuajen mucho más. O sea que, al igual que decía Mariana, que con un reel de 2 minutos eso se viralizó bastante, pues empezar a preparar muchos con conceptos básicos para empezar a publicitarlos a saco alrededor de esas fechas. O sea, alrededor del 20 de abril, tener ya como una base de datos, como un frequently asked questions, esas preguntas frecuentes, y empezar a responderlas todas, como una especie de Wikipedia de ley natural, en la que se pueda responder, a ser posible en vídeo con subtitulitos así muy mono y muy bonito, un montón de cuestiones básicas para que la gente sepa tener la respuesta rápida ante las cuestiones fundamentales que van a aparecer. Pero luego hay un matiz importante, porque muchas veces se nos puede confundir con unos piratas, o sea que actuamos
nos saltamos las normas, y nosotros no nos saltamos las normas que son injustas. O sea, la actuación en honor es fundamental. O sea, yo, si viene una persona a hacerme un trabajo a mi casa, yo le voy a pagar ese trabajo, naturalmente. No decir, no, oye, la ley natural, el OPPT, yo no te pago nada, ni pago nada de nada. No se trata de eso, porque se puede confundir también con que, bueno, esto es anarquía. Eso, lo que acabaréis haciendo será todo anarquía, y que cada uno haga lo que quiera, y que hay que matizar. Pues por eso va de la mano con esto, que es necesario una elevación de la conciencia de los seres para poder sostener y actuar desde la ley natural y las leyes universales, ¿no? Que son nuestra naturaleza misma por quienes somos realmente. Pero fuimos tan adoctrinados, tan desempoderados, el sistema nos hace constantemente llevar este poder que somos hacia afuera, a tal punto de hacernos creer que vivimos en carencia y que necesitamos de esta figura de paterna autoridad que todo el tiempo nos guíe. Y no es así. Si volvemos al adulto que somos, volvemos a actuar con los principios desde el amor, ¿no? Y jamás hacer daño al otro, ¿cómo van a salir las cosas mal? Si terminamos, o sea, si el sistema fue creado para la competencia, la competitividad constante, entonces hay que pasar de la competencia a la colaboración. Y mismo la situación en que estamos viviendo nos llevó, ¿no? A esa colaboración cuando pasan este caos. Entonces, ahí es cuando se nota que mismo, intenten lo que intenten, siempre hay como un orden cósmico que permite este equilibrio. Y depende de donde uno se posicione, puede aprovechar este orden cósmico para aportar a la creación de lo nuevo o seguir alimentando lo viejo que ya está caducado, embargado y cancelado desde el 2012 encima. Para mí, Robert, para poder como tener esa valentía de afrontar los miedos y de empezar a tener una referencia interna, es necesario sí o sí empezar una búsqueda interna. Que, bueno, esa es otra pregunta. Si crees que este Plutón en Acuario va a traer eso, o ya compete más para cuando entre Urano en Géminis. Yo me estoy medio preparando para ahí. Soy monitora de cosmobiología y bueno, más o menos manejamos que para Urano en Géminis va a haber mucha necesidad de herramientas, ¿no? Vale, pues el OPTT es Plutón en Acuario seguro, es decir, eso va a ayudarlo muchísimo, porque encaja como un guante. Después, la conjunción Júpiter-Urano también, porque nos descapitaliza y nos quita ese peso del Estado de que nos convierte pues en mercancía suya. Y respecto a las herramientas de crecimiento personal, Plutón en Acuario ayuda mucho, sobre todo, a aclarar todas las ideas que hay en nuestro marco mental. Lo que ayuda a Plutón en Acuario es precisamente a acabar con ese principio paternalista que cualquiera ejerza sobre nosotros. Me es igual si es el Estado, si es el sistema o si es una autoridad intelectual. E incluso a nivel espiritual tener que regirse por padres espirituales, ¿no? Me es igual si es un guía o es quien sea. Digo, no, espérate. Primero el que está aquí encarnado asumiendo el marrón es el individuo, con lo cual la primera soberanía radica en el individuo que está aquí encarnado. Entonces ni siquiera aceptamos jerarquías espirituales. Acepto iguales espirituales, seres que están en otras dimensiones, pero estamos todos en absoluta igualdad porque el que está aquí en marrón es el individuo encarnado. Entonces, Plutón en Acuario ayuda a horizontalizarlo todo. Y eso es uno de los principios que más ayuda, por lo tanto, a la ley natural, porque subvierte o acaba, mejor dicho, con ese principio impositivo jerárquico al demostrar su falsedad, su innecesariabilidad, porque quizá con Plutón en Capricornio se había justificado al principio todo esto como que era necesario para evitar la anarquía, y ya nos hemos dado cuenta que cuando el sistema hace más daño que bien, entonces el sistema no es necesario o desde luego tiene que ser reformulado desde la raíz. Entonces ahora vamos hacia una época en la cual vamos a horizontalizarlo todo mucho más, y eso a nivel de crecimiento personal implica también empoderarse, porque normalmente estamos jerarquizados y estamos abajo. Entonces estamos tanto mirando hacia arriba. Bueno, si pasamos de mirar hacia arriba a mirar hacia los lados, algo hemos ganado. Y para evitar ese pillaje, que los seres dejen de ser tan pillos, ¿qué hay que hacer, Robert? Eso es más complicado porque ya depende de la naturaleza de cada uno. Entonces, siempre habrá el que aspire a ganar a corto plazo. O sea,
El pillaje o la competición malentendida o el egoísmo es una visión cortoplacista. Es el que pretende cobrárselo lo antes posible porque no confía en que cobrará más adelante. La cooperación, en definitiva, es una apuesta a largo plazo. Es decir, mira, me interesa más llevarme bien con todos porque me doy cuenta de que eso es un valor social que después se puede monetizar en confianza. Que la gente confíe en mí me hace la vida más fácil. Ahora, si yo estoy siendo pues un pillo, un mentiroso, un ladrón o un pirata, bueno, pues conseguiré amalgamar suficiente riqueza a corto plazo, pero a costa de generar muchísima desconfianza en los demás. Entonces, es una opción energéticamente legítima, pero poco recomendable. Claro, pero eso es lo que el sistema promueve y lo que en las escuelas enseñan. Entonces hay que cambiar todo. Y lo que muchos seres, cuando uno cuenta esto, imagínate que somos de las que hace 4 años que donde vamos, hablamos de esto, o por lo menos yo. Y te dicen, y no, pero ¿y cómo van a hacer con los ladrones, con los violadores, con esto, con lo otro? O sea, se necesita tener en uno mismo, empezar a tener conciencia, empezar a tener referencia interna, que eso va haciendo cambiar la realidad externa. Ahora, esa propagación, ¿qué nos va a llevar? Todos estos 20 años de Plutón en Acuario, ¿va a extender más? ¿Cómo lo ves vos a eso? Claro, vamos a ver, en principio la gente opta por el pillaje por esa visión cortoplacista. Si esta empieza a ser penalizada, es decir, socialmente se penaliza un comportamiento muy egoísta y se premia el altruista porque realmente las relaciones sociales de calidad empiezan a ganar valor, entonces es bastante desaconsejable optar por esa vía más hostil. Es decir, una ley natural que premie el que se porta bien de una manera muy directa y muy explícita y castiga, aunque sea con omisión, con expulsión, exclusión social, que se porta mal, ya hace que se desaconseje esa vía. Y además es que el problema principal, y por eso se autojustifican los estados, y es un poco la justificación de Thomas Hobbes en el Leviatán, es que precisamente para evitar la criminalidad había que crear un estado muy fuerte. Pero claro, ¿qué ocurre cuando es el Estado el que genera la criminalidad y encima la que es más complicada de combatir? Es que estamos en ese punto, si es que algún día no hemos estado en ese punto. Entonces, claro, me preocupa bastante menos el vecino ladrón que el ladrón de arriba, que es muchísimo más sádico, muchísimo más psicópata y seguramente es el que también está generando el caldo de cultivo para que el de al lado sea un ladrón. O sea, que realmente está creando mucho más mal y está creando las condiciones para que nos peleemos entre nosotros. Eso seguramente va a ir cambiando y es un cambio muy progresivo y es lento porque precisamente hay que cambiar muchísimas estructuras de pensamiento. Los seres empiezan, por ejemplo, cuando compartimos esta información suelen reaccionar con rechazo, porque claro, para seres conscientes que actuamos en amor es muy difícil poder siquiera pensar en que fueron capaces de generar este sistema fraudulento de esclavitud, porque nosotros no seríamos capaces. Pero es momento de aceptar de que sí, este 1% que por tanto tiempo estuvo controlando esta realidad, son seres que sí actúan desde ese lugar, que tienen un estado de conciencia que les permite actuar desde ese lugar y que mismo por estas leyes universales que rigen todo, tenemos la evidencia hoy concreta para mostrar que lo que hicieron es un hecho y que el plantarse desde la ley natural nos ayuda a modificar esta realidad, a hacerla más justa. Hay cortes, hay un montón de acciones ya hechas y acciones de jueces que están luchando contra el sistema. Mismo hay partidos políticos pequeños que están comenzando, mismo en Nueva Zelanda, que se encargan de defender a los hombres y mujeres vivos. Entonces, ¿por qué decimos hombres y mujeres vivos? ¿No? Porque actuamos desde OPPT, que es la herramienta que estamos utilizando, que utilizamos nosotras para poder notificar al sistema nuestra vuelta del mar, el declarar que somos vivos y no somos una entidad muerta. Hay muchas formas y caminos de soberanía para hacer esta notificación al sistema, ¿no? Pero es necesario para quitar ese consentimiento y que dejen de coaccionar.
Pero primero desde lo energético, es necesario que el ser integre la información y entienda el fraude y que somos libres para actuar en correspondencia y utilizar en papel lo necesario para frenar el sistema. Entonces, podríamos hablar un poquito de OPPT, ¿no? Que en nuestro caso es la herramienta que estamos utilizando, es 100% comercial, ¿ok? Ayuda a sostener las bases y la jurisdicción de los hombres y mujeres vivos porque termina haciendo una acción que defiende a las eternas esencias, ¿no? Pero fue una acción comercial que lo que hizo fue exponer al sistema de esclavitud paso a paso para luego terminar embargándolo por completo y ceder el real valor de la creación de vuelta a nosotros, ¿no? Eternas esencias, seres vivos dentro de este avatar humano. ¿Tá? Entonces, estos seres se juntaron, se dieron cuenta del fraude y por medio de unos ingresos específicos en Washington, D.C., de a poquito fueron exponiendo el fraude de la creación de la ficción, para luego exponer y dejar claro de que los países se convirtieron en corporaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nacemos? Toman el nacimiento de ese bebé y ese nombre en mayúsculas que estamos tan acostumbrados a ver en todos los documentos que creó el sistema para nosotros, no nos representa en realidad. Es una ficción, es una empresa, una entidad muerta que ellos crean sin nuestro consentimiento para mover un montón de activos por detrás, ¿no? Y luego utilizan a los seres por un promedio de 75 años, que es lo que más o menos les servimos, como la garantía que va a sostener todos esos activos que mueven con la creación de la ficción en el momento que nacemos. Es que parece ciencia ficción, pero cuando tú escuchas eso y conectas con tu parte de niño que decías, ¿y el dinero para qué sirve? Y conectas con el anhelo ese de libertad y conectas con tu parte de ser, de esencia, todo esto a algunos nos ha resonado mucho y hemos dicho, es esto. Nos pusimos las tres los pelos de punta, cada uno en su lugar donde vivía. Y entonces, claro, pero explicarlo, ¿cómo lo puedes explicar, ¿no? A tu familia, a tus amigos, depende del nivel de conciencia de cada uno, supongo, ¿no, Robert? Pasa mucho que cuando la mentira es muy gorda, muy descarada, cuesta más de creerlo. Digo, no se van a atrever a hacer algo así. No puede ser. Claro. Porque, claro, choca demasiado frontalmente con todo lo que has visto y experimentado. Pero claro, uno puede llegar a resonar con esta idea, con esta exposición, a poco que descubra 4 o 5 mentiras gordas del sistema. O simplemente cuando vea su funcionamiento, su hipocresía, sus contradicciones explícitas entre lo que predica y lo que hace. Entonces, a mí me sorprende que a la gente le rechinen estas ideas teniendo en cuenta todas las barbaridades que el sistema hace. Se las tragan todas, Robert. Se las tragan todas. Se creen que han llegado a la luna. Es que, claro. Es que desplantándonos desde, tomamos la creencia, o sea, es un hecho de que los países fueron convertidos en corporaciones, nosotros en ficción. Entonces, si nos plantamos desde ahí, observamos nuestra vida desde ahí, hasta todo va a cerrarnos más. Vamos a decir, con razón, por eso. Es una forma de decir, bueno, no es algo que yo percibía por ahí, no, es un hecho, nos han esclavizado y hay que hacer algo al respecto. Te cuadra todo. Es que siempre estás en deuda con el sistema. Desde que naces hasta que te mueres y después de muerto, siempre estás, o sea, estás siempre, eres un esclavo, con el cuello, con el agua al cuello, o sea, no sé. Además, teniendo en cuenta de que si todo fue convertido en corporaciones, este show de que nos aplican supuestamente mismo la ley impositiva, los derechos internacionales, los derechos humanos, no es real. Son las famosas sombras de la caverna de Platón. Es el show que nos hacen creer, pero en realidad siempre vemos que estos seres salen impunes a todo porque ellos son soberanos, ellos se mueven desde el estatus de hombres y mujeres vivos. Entonces el sistema que ellos crearon no los toca. Hacen todo un show para nosotros, en todo. Sí. Entonces, yo supongo que a medida que la energía vaya cambiando, en algunos seres va a empezar a resonar que no quieren más
ciertas coacciones que el sistema les hace. Pienso que esa puede ser una gran puerta para que más seres se acerquen también. Como habéis dicho, y voy a hacer un paralelismo a nivel energético de algo que sucede en las experiencias astrales, y es cuando uno quiere ir a un lugar lejano a nivel astral, algo que se experimenta en el cuerpo astral es como la sensación de atravesar capas. Es decir, al igual que cuando uno cambia de capas térmicas, ¿no? Por ejemplo, entra en un comercio que hay aire acondicionado y viene de la calle que hace calor, notas como un contraste térmico muy fuerte. Pues a veces en el astral, cuando vamos a según qué lugares, notamos como muchas capas, como si el cuerpo pasara por una capa que es más densa, otra que es más eléctrica, otra que es más liviana. Pues un poco ellos, yo entiendo, todos los que están en esa cúspide del poder, tienen capas de protección mental. O sea, no podemos llegar fácilmente a ellos porque han creado muchos escudos, como diferentes secciones, como diferentes capas laberínticas, para que no puedas llegar fácilmente a comprender su manera de obrar y de analizar. Y claro, cuando uno descubre una capa, piensa que ya ha llegado al límite y luego se encuentra otra y otra. Y por eso, cuando hablamos del despertar, siempre hablamos de muchos niveles, capas y grados de despertar. Porque además, como hay tantas áreas y secciones, puedes despertar un poquito en una área. Y parece que dices, wow. Con que le digas al sistema, no, basta, no te voy a, no sé, pagar más un impuesto, ¿por qué? Y que sepan que existen herramientas y un por qué no hacerlo. Exacto, pero para entenderlo... Claro, que estamos teniendo y ahogo a nivel mundial, económico, porque nos están atacando por todos lados, va a llevar, para mí, a los seres a que hagan, a que necesiten hacerlo, a que despierten por Pero ti. no todos a la vez, Mariana, es lo que está explicando. No todos a la vez. Imposible, es imposible. Pero bueno, cada vez más. Es imposible. Y yo no sé, a mí me da la sensación, Robert, no sé si puede ser, que algunos estamos como viviendo en otra dimensión y que somos transparentes. Porque a mí me pasa desde el 2020, o sea, yo no he usado nunca nada en la boca, ni me han hecho nada, y voy por los sitios, he podido ir, y digo, bueno, pues no sé. Y veo y salgo a veces al mundo, digo, pero aquí ¿cuántas dimensiones hay a la vez? ¿Puede ser esto que esté pasando ya, Robert? Sí, es lo que decía de las capas. Entonces, como hay diferentes capas, a veces en algunas confluimos y coexistimos, y por eso ellos están en una capa como muy aislada, y por eso no se mezclan con nosotros, no se rigen por las mismas reglas. Pero lo que estamos haciendo es ir acercándonos a su capa para poder confrontarlos de un modo más directo, o sea, ir deshaciendo las capas de protección que han creado entre ellos y nosotros. Podemos decirlo que cada avatar es un campo holográfico, morfoelectromagnético, llámalo como quieras, pero es una amalgama vibratoria, para decirlo de una manera simple, que se va moviendo en diferentes secciones y, por supuesto, puede llegar a mayor nivel de resonancia con unos o con otros, y también se aísla energéticamente de mucha gente. Cualquiera experimenta como a medida que va entrando en capas más profundas internamente, va separándose de la gente más común, de la gente con la que estaba habitualmente. O sea, a mayor desarrollo introspectivo, más dificultad para conectar con la gente que tienes hacia afuera. ¿Por qué? Porque tienes que recorrer un largo camino para volver a estar hacia afuera. De hecho, yo entiendo que la maestría es poder viajar o moverse entre todas las capas. Es decir, que si puedo ir a la más densa, puedo hacerlo perfectamente, pero no pierdo la referencia de la más sutil que hay dentro de mí. Pero claro, hay muchos momentos en los cuales se va a producir un aislamiento vibratorio por una cuestión casi osmótica, es decir, porque realmente no pueden cuajar según qué energías, y si bien pueden coincidir en algún momento y lugar, el encaje y la sostenibilidad del tiempo es casi imposible. O sea, en muy poco tiempo vais a salir repelidos el uno del otro. Y si la maestría es poder estar en todas las capas y no estamos todavía, porque cuando... A mí, por ejemplo, me pasa que me afecta mucho, me tengo que proteger, ¿no? Porque si no me siento que me afectan mucho las cosas del exterior. Entonces eso quiere decir que nos falta un trabajo todavía de crecimiento personal enorme y nos pensamos que estamos ya en el nirvana algunos, ¿no? Bien, déjame explicarlo con una metáfora para ver si se entiende así mejor. Cuando uno hace ejercicio físico, realmente está estresando al cuerpo. O sea, lo está dañando los tejidos musculares, pero luego a medida que vas haciendo cada vez te sientes mejor, pero hay un daño previo que tienes que hacer para alcanzar ese bienestar. Algo parecido
pasa, imagínate que entonces yo no daño el cuerpo, no hago ejercicio, y entonces cualquier esfuerzo que haga me daña muchísimo el cuerpo. Entonces tengo que, entre comillas, maltratar un poquito al cuerpo para que me responda mejor. Lo mismo, si uno tiene una dieta muy, muy, muy saludable, el día que se coma un donut le va a sentar tan mal que a lo mejor casi hasta le mata. Claro. ¿Por qué? Porque ha depurado tanto el organismo que luego el más mínimo tóxico le puede hacer un poco de daño. Entonces, para mí es un juego siempre entre tengo que tolerar cierto nivel de toxicidad para luego poder mantener y sostener una vibración más alta o una purificación más alta de un modo que no sea fácilmente perturbable. Porque si tengo el cuerpo extremadamente hipersensibilizado, luego me va a hacer un daño terrible cualquier cosa. Desde un sonido estridente a una conversación que no me resuene y todo me va a hacer un daño terrible. Por eso es un juego de ir de un lado a otro constantemente hasta estabilizarse. Si me voy al lado del purismo máximo, cuando haya la más mínima externalidad me van a dar de hostias por todas partes. Sí. Por eso defiendo tanto la vía del enfrentamiento, que es decir, muchas veces, desde muchas vías espirituales, se aborrece cualquier forma de lucha, enfrentamiento, defensa, porque son términos agresivos. Digo, esto lo contaba don Juan de Castaneda, explicando los meros chamanes antes de la invasión española a América, cómo los meros chamanes se los comieron con patatas porque estaban como muy blanditos. Iban a los mundos espirituales, estaban en su burbujita y cuando llegaron gente con un poco de mala leche se los comieron a todos. En cambio, aquellos que sobrevivieron a la invasión se volvieron mucho más astutos, como zorros, mejores guerreros, y eso era una espiritualidad mucho más integrada porque seguían con esa conexión con la parte luminosa, pero también sabían bregar y defenderse en esta realidad física o en la realidad energética depredadora. Para mí es imprescindible ese equilibrio. Si no, lo que vemos es una disociación brutal y la persona que está supuestamente más elevada acaba siendo insoportable o incapaz de abordar problemas técnicos y mundanos. O sea, al final, si tienes un problema, digo, te has metido tú allí y no es capaz de ayudarte absolutamente en nada. Entonces, sí. Para mí necesitamos un equilibrio y creo que Plutón en Acuario precisamente viene a hablarnos de eso, de un equilibrio integral entre todas las áreas de la vida para que no se nos vaya la olla con ninguna. Es integrar un poco todo el zodiaco, ¿no? Todos los signos de tu carta sería, ¿no? Pero, exacto. ¿Sabes qué pasa? Que nosotras creo que somos grandes guerreras contra el sistema. Ahí yo creo que sí. Pero cuando en las distancias cortas cuesta más. En las distancias cortas tienes como más... ¿No os pasa a vosotras, chicas, que convencer al de al lado dices, oye, no lo voy a... Si no quieres entrar ahí, pues oye, es igual. A mí lo que me ha ayudado mucho es el... volvemos a esto de ser un ejemplo, ¿no? Tenemos que pasar del teórico al práctico. ¿Qué nos llevó a nosotras hasta acá? ¿Qué es lo que nos ayudó a cruzar esas ilusiones de miedo? El actuar, que la coacción del mismo sistema nos llevó, no nos quedó otra que actuar. Entonces, tenemos que cruzar esa ilusión de miedo y empezar a actuar para integrar lo que actuemos, lo que veamos, que es un hecho, y así darnos cuenta de ir armando esa realidad que te ayude, esa verdad que te ayude a luchar por una vida más justa, ¿no? A modificar este sistema supuesto de control desde ese lugar. En mí la guerrera salió cuando me quisieron cortar la libertad. Claro. Yo seguía haciendo lo que estaba haciendo, tranqui, ¿sí? Y ahí dije, no, pará, ¿qué me están haciendo? ¿Qué está pasando? Y cuando te va llegando ciertas verdades, no las podés ocultar. Y lo que es maravilloso es que nos hayamos podido encontrar, o sea, la sensación de Acuario, de unión, eso es magnífico, porque no te sientes solo, ¿no? Te sientes, no sé, poder estar haciendo este directo es como yo qué sé, se te expande el corazón, ¿no? Y pensar que hay muchas personas, muchos seres que lo están viendo también como nosotras. No estamos solos, o sea, estamos creando entre todos la nueva humanidad. Y Robert no se va, no es su último directo, estará ahí con nosotros continuamente. Yo voy a hacer el último del año seguro que es. Y lo que sí que es cierto es que se van a reducir mucho la cantidad porque he hecho ya una auténtica salvajada. Pero eso no significa que desaparezca de redes sociales ni que desaparezca la de divulgación. Es decir, que simplemente cambiaré un poquito el formato y ya está. Pero como decís, esta parte acuariana, colectiva, de poder dar una réplica colectiva al sistema es necesaria. Y tengamos en cuenta, Plutón en Acuario lo tuvimos en la Revolución Francesa,
francesa, que a saber qué fue aquello, pero por lo menos lo que nos llega de Gregor colectivo es una revolución de las clases medias y bajas contra el sistema impositivo. Entonces, ahora vamos a hacerlo, pero de verdad. Ahora vamos a hacerlo, pero auténticamente y realmente. Y no puede ser un volantazo, no puede ser simplemente un golpe agresivo y ya está. No, es una transformación profunda. Si esto ha sido un hechizo profundo con muchas capas, hay que ir deshaciéndolas una a una hasta que nos plantemos cara a cara con el sistema y digamos, aquí quién es el encargado, aquí quién manda. Yo quiero aquí al responsable, digo que nadie da la cara, como las leyes del BOE, ¿no? Que nadie da la cara y esto quién lo firma, quién es el responsable, si algo sale mal, a quién le puedo pedir responsabilidades, que eso es lo que estamos, o lo que hemos visto de una manera muy escandalosa en los últimos años. Nadie se hace responsable de todos los daños y perjuicios causados por H o por B, por esto y por lo otro. Entonces, el fraude del sistema es tan expreso. No cumplen ni sus leyes. Pues eso. Porque no se mueven dentro de la misma ley impositiva, es todo comercio. Pues ahí está. Entonces, primero hay que revelar el fraude del sistema con argumentos obvios. Y es, si ellos no cumplen las leyes que predican, es que ni siquiera las consignas morales que predican. Ahora con lo del timo climático es ya el máximo escándalo. En el gobierno que están haciendo reuniones en verano, todos con traje y corbata, ¿cómo tienen que tener aire acondicionado allí de puesto de fuerte para un hemiciclo tan grande? O sea, imagínate el gasto energético tan descomunal cuando podrían ir en manga corta. Ah, no, los señoritos tienen que ir perfectamente trajeados y vestidos. Y encima están haciendo aquí reuniones carísimas para el timo climático. Claro, si no pueden cumplir, ya no digo ni las leyes ya que se supone que se van a escaquear, si ni siquiera los preceptos morales más básicos que predican los pueden cumplir, ¿con qué autoridad moral o legal están operando? Pues simplemente con una autoridad coactiva, a la fuerza. Entonces estamos en un estado de guerra. Y como estamos en un estado de guerra, entonces tenemos que actuar con tácticas de guerra. Y es ver qué opciones tenemos realmente para defendernos que sean auténticas, reales y legítimas. Y OPPT es una opción. Exacto. Actuar de la ley natural, si con las herramientas disponibles, es una opción, es una gran opción. Pero Robert, yo te preguntaría, ¿con el método inductivo o deductivo? ¿Cómo lo hacemos? ¿De dentro a fuera o con una revolución hacia...? Porque yo te veo muy guerrero últimamente. Estás como diciendo, venga, vamos todos. ¿Sabes? Las dos cosas. Siempre, es que son las dos cosas en paralelo. Siempre son en paralelo. De dentro a fuera y de fuera adentro. Siempre son correlativas. Porque si uno hace mucho trabajo interno, pero luego no lo pone a prueba hacia afuera, yo no puedo saber hasta qué punto es sólido ese trabajo interno que he hecho. Porque de puertas para adentro a lo mejor todo está clarísimo y lo tengo todo súper superado, entendido y trascendido. Luego voy 4 ratos a tener 4 charlas, leo 4 comentarios o 4 cosas que me molestan y ya me hundí. Entonces eso no es sólido. Y lo mismo, puedo tener mucha potencia, mucho arrojo hacia afuera y luego que mi mundo interno sea un desastre y sea un caos. Y cuando tengo 2 minutos conmigo me quiero morir porque tengo tantas cosas pendientes, tantas emociones sin sacar, sin pulir y sin refinar que no hay manera. Pues entonces, al igual que en lo personal es obvio que hay que estar basculando entre dentro y fuera constantemente, para un cambio externo hay que hacer cambios internos en la política personal y luego en la política social. O sea, primero tengo que aprender a gestionar muy bien mi vida en la medida de lo posible, luego la vida con pareja, amigos, compañeros, familia, y luego ya lo puedo colectivizar un poco más. Pero tengo que hacer todos esos ensayos a una escala manejable. Cuando conseguimos crear uniones sociales que funcionen, y para mí es un reto muy importante que todavía no hemos aprobado, para mí es muy importante eso, y eso es el reto de Plutón en Acuario. Entonces, cuando seamos capaces de ser verdaderos amigos, de funcionar como tales, de que cualquier discrepancia de ego no hace que nos retiremos la palabra ya de por vida porque uno me ha ofendido y tal, digo, joder, como para luchar contra el sistema. Sí, no, tenemos que ser capaces de por lo menos tener un acuerdo de mínimos, acuerdos funcionales y ser capaces de llevarnos mínimamente bien. Cuando eso se pueda, podemos cambiar el sistema totalmente. Hasta que no se consigan los ensayos a pequeña escala, no sería ni siquiera prudente plantear cambios a gran escala, porque saldrían mal, porque al final tenemos una PTT que funciona muy bien, pero por problemas de ego nos acabamos matando. Digo, pues entonces, no. Aún le echaríamos la culpa a la OPTT cuando la culpa sería los egos que todavía están por pulir. Entonces, cuando la gente esté un poquitito más bien de la cabeza, entonces ya que las herramientas se empiecen a poner a prueba de verdad.
Y hablar del desapego también sería importante, Robert. Saber que venimos aquí sin nada y nos vamos sin nada, que nada es nuestro. Entonces, desapegarte para tenerlo todo, ¿no? Como decían los grandes maestros, ¿no? O sea, tú eres merecedor de todo, pero realmente nada te pertenece. No sé si esto es muy naif que lo diga, pero es muy acuariano. Bueno, soy acuario, se nota. Claro, por eso digo. Yo lo siento así. Sí, porque, a ver, el signo de Acuario es un signo de aire y por lo tanto es fijo, entonces es el que tiene mayor perspectiva mental de las cosas. Entonces es obvio que si te pones desde el inicio de vida hasta el final, no te llevas nada, por lo menos material, nada te pertenece, eres un usufructuario y es de todos, todo es de todos, por así decirlo, en un sentido último. Cuando extiendes el marco del tiempo, eso es así. En los cortoplacismos y los juegos de corto plazo sí que uno puede tener una sensación de propiedad privada, porque para algo existen de manera muy natural los celos, la posesividad, son instintos muy primarios en los seres. Y claro, tampoco podemos cercenarlos y eliminarlos porque en la práctica siguen estando. Y por mucha cultura educacional que haya, es evidente que la gente sigue siendo posesiva, por más cursos de crecimiento personal que haga, sigue siendo envidiosa. Entonces, para mí es un hecho con el que hay que lidiar. Y mi obsesión, porque claro, todo el mundo tiene energía de Marte, de Aries, energía que es más egoísta o que tiene que mirar por lo suyo propio, igual, pues, ¿qué cauce le damos a esa partícula más egoísta que tenemos, la parte más competitiva, la parte más posesiva? Bueno, pues vamos a darte propiedad legítima, vamos a darte algo que pueda satisfacer tu egoísmo de una manera legítima y que sea compatible con el resto, que proteja de abusos o que los abusos sean mínimos en todo caso, que no generen apenas externalidades. O sea, si el individuo está bien encauzado psicológicamente y sobre todo, y eso también es muy acuariano, tiene muchas opciones, va a ser raro que escoja la peor. La base de la inteligencia emocional es que si tú tienes 20 opciones, no vas a escoger la más mala. ¿Por qué? Porque sería absurdo. Entonces, cuando uno explota emocionalmente y hace daño a los demás, es porque no se le ha ocurrido nada mejor. Claro. El objetivo educativo, social, es si tú tienes más opciones buenas, rara vez vas a escoger por las malas. O sea, si una persona está autorrealizada y egoístamente consigue lo que quiere, ¿para qué va a hacer daño a los demás? No tiene ningún sentido. Es que no le apetecerá porque hay otras opciones de gratificar su ego sin hacer daño a los otros. Entonces, hay que dar esas opciones, hay que crear esas opciones. Y eso es parte de la nueva humanidad. Hay que tener en cuenta también las situaciones que estamos viviendo a los extremos que llegan los seres hoy, también por este sistema creado que nos mantiene. O sea, nosotros somos energía, somos baterías para ellos. Entonces, ¿de qué energía es la que necesitan alimentarse? De la angustia, del dolor, de estar todo el tiempo en este estado de huida y escapada, ¿no? Entonces, es necesario salir de ese lugar mismo para cortarles el flujo de alimento, ¿no? Nosotros estamos integrando mucho esto de que el real valor es nuestra atención. Si no, ¿por qué tanto show hacen en llamar nuestra atención, ¿no? ¿Cuánto poder hay en nuestro cuerpo mental que todo el tiempo el sistema está tratando de sacarnos, desviarnos para que alimentemos lo que a ellos les permite seguir sosteniendo la ilusión? Entonces, si logramos salir de esa llamada de atención constante del sistema y recuperamos esa energía poderosa que somos y la utilizamos, la reenfocamos en averiguar la verdad, informarnos mejor, porque está clarísimo que todo lo que nos enseñaron no es real, hay que hacer borrón, cuenta nueva. Entonces, redireccionar la energía que nos ha chupado por tanto tiempo el sistema para crear lo nuevo, empezando por entender que tenés que buscar tu verdad y de dejar de alimentar ese supuesto sistema de control, ¿no? Y la atención es la base, porque si no, no harían tanto show. Y qué poderosos somos, ¿no? Que tuvieron que crear un sistema de esclavitud capa por capa para poder sostenernos un poquito más dormidos y sin embargo no lo han logrado, porque ahí va, hay un orden cósmico que está por sobre todo, que mantiene un equilibrio y que nos está permitiendo este momento aquí ahora de ver la verdad y qué vamos a hacer con esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después de saber de todo lo que han hecho con nosotros? Pues el tema de la atención es básico.
Y si bien la atención de un individuo aislado hacia el sistema, el nivel de alimento que le da es pequeño, lo importante, y yo creo que por eso tanto énfasis en distraer nuestra atención, es que la atención dirigida hacia nuestros asuntos tiene un poder enorme. Entonces, claro, cuando uno, simplemente si tiene una preocupación y le pones mucha atención, es capaz de destruirte la vida. O sea, ponle mucha atención a una preocupación que tengas en la cabeza y ya no duermes en 3 noches, te sale un tumor cerebral. O sea, quiero decir que la capacidad de potencia que tiene nuestra atención es enorme. Y entonces, si nuestra atención está muy fraccionada, muy fragmentada en cuestiones baladíes, toda la potencia que tenemos se diluye, se diversifica. Si somos capaces de focalizarla en cuestiones que nos interesen, que sean constructivas y sobre todo que nos retroalimenten positivamente, es como leer una buena lectura, porque pongo inversión de energía en una lectura y la información me realimenta, pues todas las actividades que nos retroalimentan, eso hace que se amplifique nuestro caudal energético. Cuanto más potencia tenemos, podemos crear muchísimos más cambios, primero en nuestra vida y luego en la sociedad. Claro, cuantos más individuos soberanos que manejen razonablemente su atención haya, se pueden hacer cambios globales tremendos. Entonces, se puede presuponer que los diseñadores o controladores y manipuladores de este sistema sí que tuvieron cierto dominio sobre su atención porque han conseguido hacer una gran obra de teatro para que el resto la consuma. O sea, que sí que tienen cierto dominio, por lo menos los diseñadores originales, porque yo creo que los que están ahora y los que están desde hace mucho tiempo simplemente se limitan a replicar la metodología de los originales y que realmente no tienen un gran dominio, o sea, que son más bien ejecutores, funcionarios, pero no reales diseñadores que han comprendido realmente los procesos cognitivos. O sea, son más bien ejecutores de trucos de magia que heredaron, pero que no diseñaron. Por lo tanto, el rival que tenemos ahora es perfectamente asequible y tenemos herramientas de sobra para vencerle. Ya no están en este planeta, ¿verdad? Los que lo hicieron. Yo creo que no, o sea, que esas formas de vida por lo menos no están presentes en la humanidad, no están haciendo ningún tipo de supervisión y si la hay es así como mirando de reojo, es decir, como con muy poca atención. Además, se nota que el sistema de control está funcionando, por lo menos en los niveles energéticos, de manera muy mecánica, muy automatizada. Las incursiones astrales, casi todo lo que te encuentras es tecnología, es automático, no hay una presencia inteligente, no puedes tener una conversación inteligente prácticamente con ninguna entidad. Y con los humanos vivos que ejercen el control de ese sistema, parecen también autómatas. Parece que ninguno es capaz de dar una respuesta ni mínimamente ingeniosa ni creativa. Parece simplemente que están repitiendo un libro como loros. Y cada día es más sangrante esa exposición. Ya ni siquiera quedan políticos que sean buenos oradores. Es que ya ni eso. Hace 30 años aún te encontrabas alguno que por lo menos dominaba la retórica y era un sinvergüenza y un psicópata, pero por lo menos parecía que había hecho algún tipo de trabajo intelectual. Los de ahora ya ni eso. Funcionan por inercia y cuando nos demos cuenta, todo el mundo se dé cuenta de que el poder lo tenemos nosotros, no ellos, porque ellos se alimentan de nuestro poder, pues ya está ganada la batalla. La batalla energética primero y la batalla material después. Y que mismo dentro de su... Claro. Mismo dentro de su realidad impositiva, o sea, supuestamente los elegimos, ¿no? Para que hagan un bien y para que... Y está clarísimo que no, que eso no va a pasar. Forma parte del juego también el sistema de rebelión, forma parte del gozo que tiene el juego. O sea, hay otras dimensiones de realidad, seguramente, o yo creo que sí, me da esa sensación por lo que he podido explorar, más livianas y más tranquilas, pero esta es más emocionante. Simplemente. O sea, puede ser. Cuanto mayor es el desafío, también mayor es el premio. ¿Qué sentido tiene o qué premio tiene la libertad si siempre la has tenido? Si nunca te la han quitado. Entonces, podemos decir que la libertad es un valor y es un logro sagrado porque nos hemos visto privada de ella. Y además hemos visto cómo, además, mediante la coacción se desvirtúa esa libertad. Digo, sí, eres libre. A ver, si me estás apuntando con una pistola, muy libre no soy. O sea, que cómo la desvirtúan, cómo la vician, y eso todavía hace que gane más valor y más peso. Y hay que muchos de los valores que respetamos y defendemos son porque no los tenemos.
¿Por qué nos interesa la verdad y la justicia? Porque en el mundo hay mucha mentira y mucha injusticia. Si no, sería como un día más en la oficina, ni siquiera le daríamos el valor. Y además yo siento, Robert, como que estamos haciendo algo también por las generaciones futuras y estamos también honrando a nuestros antepasados que sufrieron tantísima carencia, que no tenían nada. Y yo tengo esa sensación en mi corazón de que estoy homenajeando a todos nuestros ancestros. Claro, todo lo que hacemos por la humanidad se hace por la que nos antecede y por la que nos sigue o precede. O sea, lo hacemos por todos. Por todos, porque realmente estamos portando la llama de la humanidad. Ya que es muy complicado hablar en nombre de la humanidad, sí que se puede hacer una aportación, aunque sea singular, personal, hacia la humanidad, y no para actuar en representación de ella, pero sí para tratar de hacer una aportación hacia ella. Entonces, todo el que lo hace honestamente, pues ya está contribuyendo a que muchas ideas de otros actúen a través de nosotros. Y estamos empezando, porque está recién empezando la era de Acuario. O sea, tenemos mucho tiempo por delante. Por delante. Aún no he entrado y ya estamos aquí metiendo caña, ya estamos empujando ya la puerta. Venga, ¿cuánto queda para abrir la puerta? Ya estamos empujando. Tener la novedad. Tenemos ganas. De las rebajas, que está la gente a punto de reventar la puerta del centro comercial, pues igual. Tecla, no necesitamos ser rescatados ni salvados, necesitamos recordar quiénes somos y el poder que somos para tomar de nuevo el control sobre nuestra experiencia en este plano y hacerla más justa y basada en el amor, que es realmente lo que somos y lo que venimos a experimentar, ¿no? Estuvo divertido el juego, pero ya se fue mucho para el otro lado, nos toca ahora equilibrarlo, tenemos una responsabilidad. Pero imagínate qué bajón que nos vinieran a rescatar. No, qué aburrido, no, después de se llevan lo mejor. O sea, qué humillación. Digo, mira, es que no habéis sabido y al final os hemos tenido que rescatar. Digo, no me jodas, dejadme. No, ¿para qué tanto? Venimos haciendo, no. Por Dios, digo, no, por favor. Si hace falta, yo te lo juro, yo lo digo aquí, yo repito vida si hace falta, pero a mí no me rescatan. Salimos igual, nosotros enfangándonos lo que haga falta. Bueno, es que repetir vida, hay gente que no quiere, pero tampoco está tan mala esta vida, a mí me gusta. Claro, es que bueno, tiene sus incentivos y además que uno dice, no quiere repetir, y bueno, pero tú sabes cómo son las otras. Exactamente. Claro. Estás escogiendo entre, bueno, seguro que mejor que esto. Y bueno, ¿y eso por qué? ¿En base a qué? No, a si 2 repetimos, segundos que estuviste meditando y te conectaste, y digo, bueno, eso es contraste, ¿eh? O sea, claro, la idea equivocada. La próxima vez que vengamos ya estará todo solucionado, chicas. Ya estará todo. Es que hace un ratito, Azu, dijiste algo de que no nos llevamos nada. Sí nos llevamos los karmas y nos llevamos el labor interno y lo que hemos conectado internamente, porque con eso, ¡tac!, caemos en el siguiente. No me refería a nada material, importa, me refería a nada material. No, naturalmente, sí, todo eso sí. Ya sé, pero digo, sí nos llevamos, que es muy importante. Robert, eres un amor. ¿Verdad? Robert, te admiro un montón, te quiero agradecer. Estamos contentísimas de que estés aquí, estamos emocionadas. No sé el rato que tenemos, llevamos 1 hora, ¿cuánto rato más podemos estar? Tú mandas. 10 minutos más, venga, que es el último. Vale, pues venga, dinos más cosas. A ver, más cuestiones de la época esta acuariana, de esta batalla energética que tengamos. Yo creo que la OPTT, algo de lo que tiene muy bueno es el sacudirse los complejos, porque adquirir la soberanía y la autodeterminación es importante para quitarse ese estigma culposo que tenemos todos. En toda la religión y todos los sistemas espirituales hay una carga de culpa brutal. No puedes hacer esto porque es involutivo, porque es malo, porque conecta mal con lo otro. En todos los sistemas sociales hay una carga culposa brutal. Si optas por una manera de entender la política o de entender la sociedad, ya te cargan culpa, ya eres el malo. Y creo que lo que va a traer Plutón en Acuario, en el mejor sentido, es quitarnos esa culpa, sacudirnos esos complejos. Y realmente, si apoyamos la libertad, tenemos que ser consecuentes con ella, esa responsabilidad, de ahí las frases que vas aquí colocando en el letrero. Conlleva responsabilidad, esta atención es el valor, los titulares. Esta libertad conlleva una responsabilidad
pero desde luego la responsabilidad no implica tener que estar fustigándose permanentemente por no haberse ajustado a los cánones morales de otro. Que muchas veces cuando alguien nos carga una culpa, no es ni siquiera porque hayamos violentado sus cánones morales, porque muchas veces él mismo no los respeta, sino simplemente es una manera de agredirnos y ya está. La mayoría de críticas injustificadas que recibimos, o muchas veces justificadas, o como queramos llamarlo, pero pullas y agresiones, son intentos de manipulación. Ni siquiera es porque esa persona es un estandarte moral, no, es porque te quiere manipular, porque quiere quedar por encima y ya está. Entonces, por eso, cuando hablo de desacreditarnos complejos es, vale, yo tengo que ser capaz de ver al otro en todo su potencial, en todo lo bueno que tiene, pero también en todo lo malo. Y cuando me está agrediendo, ahí veo lo malo y cabrón que es. Digo, mira cómo me intentas mirar, cabrón. Y el que no agrede, porque en realidad no se la juega a decir la verdad. Que tenemos la frase por ahí también para poner que la verdad anda sin armas por el mundo. A ver la frase. No la dejes sin usar, por favor. Tengo esta, no, esta no es. A ver, la verdad, sin acción. Bueno, ya la buscaré, ya la encontraré. Ahora falta un letrero de compro oro o alguna cosa así. ¿De algún sponsor? No tenemos. No, ya imagino ya, hablando de ley natural, ya para acabar de destruir ya el directo. No tenemos sponsor. Esta, Mariana. Mira qué bonita. La verdad puede andar sin armas sobre el mundo, en honor, amor y transparencia. ¿No se oye? Sí que se oye, sí. Se oye. Bueno, la pregunta era, ¿qué opinas de esos que te dicen, no, pero mejor si no decís, para que no tenés roce? Yo no me puedo callar en esta época. Pues yo siempre digo, hay un calibraje social básico. Una cosa es, cuando, o por lo menos hablo por mí, cuando decido omitir una información, es porque no veo al otro lo suficientemente receptivo. Y si no está receptivo, es que ni va a escuchar, ni digerir, ni entender lo que le digo. Ya no es tanto por evitar una confrontación, sino por evitar una pérdida de tiempo. Entonces, normalmente creo que todos lo hacemos de una manera cuando nos callamos. Ahora, en este vivo, vos decís algo y puede que a alguno no le guste. Claro. Sí, eso sí, pero ahí, en el momento en el que no hay un interlocutor obvio, o sea, ahora el que quiera escucharlo, lo escucha, el que no quiera, que se vaya, ya está. Y además, da igual lo bien que expliques algo, la cantidad de gente que malinterpreta o tergiversa lo que has dicho es descomunal e incontrolable. O sea, da igual lo que digas o no digas, que alguien pondrá en tu boca cosas que no has dicho. Entonces, eso hay que lidiar con eso sí o sí, eso es inevitable. Pero claro, como tú dices, si el otro te va a entender, pero te va a juzgar mal, bueno, pues te aguantas. O sea, que no te calles por miedo a una reacción negativa del otro. Cállate si ves que el otro te va a entender, porque es una pérdida de tiempo, pero no porque a lo mejor le molesta prejuicios gordos que tiene. Otra cosa es que le digas algo claramente ofensivo, pero si lo que le dices no es ofensivo y simplemente le molesta sus prejuicios, oye, que se lo hagan mirar. No, estamos hablando de la verdad. Hay que ser auténticos, ¿no? Hay muchas verdades. Se dice que la vibración que vibra por encima del amor es la autenticidad. Hay que ser auténticos y defender esa autenticidad que uno carga, ¿no? Y hay que tener mucho valor para hacerlo de dentro de un sistema que está lleno de agentes Smith preparados para entrarte cuando usas alguna palabra código que saben que es alerta. Pero sí es verdad que cuando está ese cierre es un derroche de energía por ahí, ¿no? En ese caso, por ejemplo, con estos temas así conspiranoicos o temas fuertes, aplicar la ley y la regla del 10%, ¿no? Es como, permitís una entrada de información, lo dejás ahí, plantás la semillita y mismo el ser, si luego su espíritu lo lleva a saber más, va a venir y va a buscar por consecuencia la información. Entonces, de esa forma no se activan estos agentes Smith, ¿no? Que hacen que la gente se aleje y que no pueda ser receptiva de lo que uno dice. Sí, en esos casos, cuando no ves al otro receptivo, como mucho, sentencias con una frase y ya está, y no argumentas nada más. Dices, la NASA es un fraude, punto, y se acabó. No dices nada más. No, todo es una corporación. Tú lo has dicho, esa semilla ya ha quedado plantada. Y no gastas energía en vano. Exacto. Con esas semillas,
yo a veces cuando me toca, me dicen algo, digo, el otro día alguien me decía, le tirás perlas a los chanchos. Y si alguno no es chancho, y con eso, claro, y así un montón de seres llegaron a no, gracias a un montón que estuvimos difundiendo para que no lo hicieran. Sí, eso es verdad. A cuesta de que después clientes no me elijan más para los trabajos de fotografía, etcétera. O sea, no eran solo los médicos los que se tenían que jugar, todos nos teníamos que jugar. Sí, claro. Sí. Pero Bueno, ya está. Claro, en la divulgación a gran escala, como no conoces al receptor y al posible oyente, pues entonces ahí hay que ser muy explícito, no guardarse información. Es más, en el cara a cara, en el tú a tú, si ves que el otro ni me está escuchando, digo, vale, pues no pierdo el tiempo. Pero solo es en algunos casos muy concretos y aún así digo, vale, si me escucha poco, su atención es limitadísima, una frase, una sentencia de, venga, no, yo no esa mierda no me la meto, por ejemplo. Pues era la frase rápida para tratar de simplificar mi punto de vista. Y es más elocuente que 1000 argumentos técnicos. Yo esa mierda no me la meto en el cuerpo. ¿Verdad? Bueno, quizá esa es una de las claves de tu éxito, Robert, que has sido muy claro, muy elocuente, muy directo. Y muchos también te han criticado por eso. Es que dice palabrotas. Bueno, es que habla para todo el mundo, sabe con quién hablar en cada momento. Y a veces la gente decimos palabrotas, no eres aquí un iluminado, aunque sí que lo seas. Bueno, es que, a ver, primero porque me gustan a nivel retórico como suenan. Segundo, porque tratar de llevar un halo de santurronería es horrible, es malísimo a nivel psicológico, a nivel emocional. O sea, realmente lo que te hace es encorsetarte de una manera terrible y crea un montón de tapones psicológicos. O sea, cuando uno intenta edulcorarlo absolutamente todo, se da cuenta de que su mente va dando vueltas en circuitos cada vez más pequeños y hay un momento en el que la creatividad se rompe completamente. Si me permito decir, lenguaje malsonante es reducir el nivel de tabú mental. Pues mi cuerpo mental se ensancha en más direcciones y no encuentra un fallo cuando digo, hostias, me cago en Dios, en la puta madre de todos. Digo, vale, es una expresión de desahogo, no te lo tomes como algo literal o como algo blasfemo, como una falta de respeto, sino como una forma de expresar rápida y sintéticamente una emoción de desagrado. Cuando eso se va haciendo de una manera regulada, orquestada y natural, eso ayuda mucho a nivel psicológico. Y también, insisto, pues prefiero que me critiquen por eso porque digo, vale, pues perfecto, nos colocamos de igual a igual, que es lo que quiero. No quiero que me coloques por encima para luego criticarme más. Digo, no, estamos de igual a igual, yo soy como tú, coño. El que te critica por eso no te ha escuchado lo suficiente. Ya está. Bueno, me tengo que quedar por encima y hasta digo, vale, pues tú estás por encima y yo estoy por debajo. Venga, ya está. Y además es que no te repites. No sé cómo lo haces, pero no te repites. Te vamos a seguir escuchando, siguiendo, haciendo tus cursos en Cosmograma. Nos has ayudado muchísimo. Estamos súper agradecidas de todo este camino recorrido desde la distopía del 2020 y desde todo lo que nos has empujado y sostenido, Robert. Gracias de todo corazón. De verdad, Robert, de verdad. En nombre de todos tus seguidores, que no sé qué son. Enorme tenerte acá. Nada, gracias a vosotras, muy buena la exposición del tema y sobre todo adelante, que hay que seguir con esto y que empieza el partido gordo a partir del 21 de enero, ¿eh? O sea, que ¡vamos! esto... A ver, ya estábamos aburridos. Ahí estaremos. Dejar claro acá en este vivo que no hablamos de todo lo de OPPT. Es imposible. Es imposible. Porque en nuestros canales tenemos toda la información, tenemos videos que son muy prácticos, que los podés ver, que duran, a lo mejor es largo porque dura 2 horas, pero es mucha la información y hay que ir integrándola de a poquito. Y no se trata de dejar de pagar multas solo, se trata de acoger la soberanía y autodeterminarse como seres soberanos y eternas esencias encarnadas en este cuerpo. Y voy a poner una última cosa, un último banner que tengo aquí, que es una definición que dijiste tú, Robert, del quién eras tú. Y me encantó. Mirad, Robert Martínez es un ser humano obsesionado con comprender este mundo para mejorarlo, para darle sentido, justicia y bienestar. Muchísimas gracias, Robert. Gracias a vosotras y a todos por haberme seguido todo este tiempo. Continuaremos en las ondas, en las redes o como se llamen, y ahí nos seguimos viendo. Gracias, Robert. Gracias a todos. ¡Feliz año! Feliz año a todos. Chao.